la fe cristiana se atreve a decir estas verdades únicas e importantes. Hay un Dios, lo puedes conocer y son buenas noticias. Por este tiempo queremos enfocarnos en algo fundamental, en algo importantísimo para todos nosotros. Estamos empezando una nueva serie de enseñanza. ¿Qué quiere decir una serie de enseñanza? Un ciclo de mensajes que están relacionados el uno al otro. Y esta serie de enseñanza se llama El Corazón del Evangelio. ¿Cómo se llama, Cris? El Corazón del Evangelio. Denle un aplauso al Cris que está prestando atención o ha visto el anuncio. Todavía no sé. Ok. Estamos viendo el corazón del Evangelio. Vamos a ver 5 principios del Evangelio. Es fundamental para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, retornar en estos tiempos difíciles al corazón de lo que Dios nos ha dado. Y para eso vamos a empezar por el principio. El Evangelio de Marcos es el registro histórico de la vida de Jesús más antiguo que tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Que el Evangelio de Marcos es el Evangelio más antiguo. No es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento. Algunas de las cartas de Pablo, la carta de Santiago, son más antiguas, pero las cartas no son una biografía, no son un registro histórico de la vida de Jesús, son un registro de la enseñanza de la iglesia. ¿Me está siguiendo? El registro más antiguo que tenemos de la vida de Jesús es Marcos. Y Marcos comienza su evangelio, tomen en cuenta, el primero de todos los evangelios, el primer hombre inspirado por el Espíritu Santo que escribe la historia de Jesús para nosotros, y comienza así, literalmente: comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Marcos escribe en griego. Y esta frase en griego tiene una cuestión bastante interesante, la manera como Marcos lo escribe, porque la gramática griega de ese versiculito de Marcos significa dos cosas a la vez. Jesús es el revelador, a la vez que Él es la revelación. Comienzo del Evangelio de Jesucristo. Esa frasecita, el Evangelio de Jesucristo, significa dos cosas. Una, que Jesús proclama el Evangelio, y dos, que Jesús es el Evangelio. ¿Están aquí todavía? Jesús no solo anuncia el Evangelio, Jesús es a su vez el contenido del Evangelio. El Evangelio es de Jesucristo en doble sentido. Es el anuncio acerca de Él, y Él es quien lo anuncia. Interesante, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hablamos de esto y qué tiene que ver todo esto con nosotros? Porque necesitamos hacernos dos preguntas para regresar al corazón del Evangelio y entender qué es el Evangelio. Tenemos que hacernos dos preguntas fundamentales. La primera es que si hay un Dios y existe un Dios, ¿será posible conocerlo? Porque existe una posibilidad de que hay un Dios no conocible. De hecho, por ejemplo, la fe musulmana enseña aquello. Alá es tan trascendente, tan distante, tan grande que el hombre no lo puede conocer, no se puede relacionar con Él. Existen muchas otras fes que creen que el verdadero Dios no se puede conocer. Es un Dios que está separado, que está alejado, que está distante a nosotros. Entonces, como cristianos, debemos responder esta pregunta que es fundamental a nuestra fe. Si es que hay un Dios, ¿es posible conocerlo? ¿Será que ese Dios se ha dado a conocer? Y la segunda pregunta, ¿qué es evangelio? ¿Qué es evangelio? Y alguien va a decir por ahí la respuesta de Wikipedia: buenas noticias o buenas nuevas. Claro que sí, es verdad, estás en lo correcto. Evangelio literalmente quiere decir buenas nuevas, el anuncio de buenas noticias.
Pero eso no te dice mucho, ¿verdad? Porque seguimos con la pregunta, ¿cuáles son las buenas noticias? ¿Qué son esas buenas noticias? ¿Por qué son buenas noticias? Cuando alguien llega a tu casa y te dice, tengo buenas noticias para ti, ¿qué es lo siguiente que le preguntas? ¿Qué? No es bien cochabambino. ¿Qué? ¿Cuáles son las buenas noticias? Entonces, si el Evangelio de Jesucristo, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, quiero que te des cuenta, la frase, cómo comienza la historia. Comienzo del anuncio de las buenas noticias proclamadas por Jesucristo, que son a la vez Jesucristo mismo. Él es la buena noticia, el Hijo de Dios. Entonces, el Evangelio es el anuncio, la proclama de las buenas noticias acerca de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. Y hoy vamos a empezar a ver entonces por qué los cristianos, nosotros, anunciamos y decimos, primero, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Segundo, que Dios es real y lo podemos conocer. Y tercero, que eso es una buena noticia. Porque existe una posibilidad más, que haya un Dios real al que lo puedas conocer y que sea terrible. Existe la posibilidad de que haya un Dios que no sea una buena noticia. De hecho, si tú estudias las culturas antiguas, las culturas de las épocas de Jesús y antes, romana, griega, del sector de Mesopotamia, te vas a dar cuenta que saber acerca de los dioses no eran buenas noticias. Los dioses eran tiranos caprichosos. En la mayoría de las culturas, los seres humanos habían sido creados para ser vasallos de los dioses. En una de las culturas mesopotámicas, los seres humanos eran la creación accidental de un dios rebelde. Pero la fe cristiana se atreve a decir estas verdades únicas e importantes. Hay un Dios, lo puedes conocer y son buenas noticias. ¿Están acá? Hay un Dios, lo puedes conocer y son buenas noticias. Y durante esta serie vamos a ir descubriendo entonces quién es ese Dios, cómo lo podemos conocer y por qué son buenas noticias. Y vamos a empezar desde el principio y vamos a empezar con lo que Jesús mismo dijo acerca de él. Jesús afirma ser igual a Dios. Esta es una afirmación de locura en el contexto de Jesús. Jesús era un judío. Jesús, el ser humano, nació en Judea en el siglo I. ¿Sabes cuál era el fundamento de la cultura judía del siglo I? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No te harás otros dioses delante de mí. Nadie en las épocas de Jesús hubiera afirmado ser igual a Dios. Era una blasfemia, era una locura. Pero Jesús aparece en escena y él empieza a proclamar ser igual a Dios. Él llega con un mensaje diferente, contracultural y único. Recuerda que todas las otras religiones monoteístas que creen un solo Dios siempre dicen mira a Dios, pero nadie se atrevió a decir yo soy Dios. Los judíos, los musulmanes 600 años después, mira a Dios. Pero Jesús entra en escena y dice mírame a mí, al verme a mí estás viendo a Dios. Veamos qué es lo que Jesús dice acerca de sí mismo. Juan capítulo 14. Jesús está despidiendo de sus discípulos, está a punto de partir, los últimos días antes de ir a la cruz, y los reúne y les dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré
para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, famoso Tomás, ¿no ve? ¿Han escuchado de Tomás que quería tocar los huecos de las manos? ¿Sí? Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Juan 14:6, se lo saben de memoria. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Y si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Vamos a cerrar el pasajito. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Quiero que te des cuenta, porque a veces perdemos de vista la magnitud de la respuesta de Jesús a sus discípulos. A veces leemos Juan 14:6, es una de las banderas evangelísticas de la iglesia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero nos olvidamos por qué. ¿Por qué? ¿Por qué nadie viene a Dios si no es por Jesús? Y Jesús los mira a sus discípulos y les dice bien claro, porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quieres conocer a Dios? En otras palabras, conoce a Jesús. Y si no conoces a Jesús, no conoces a Dios. Esa es la envergadura de lo que Jesús está diciendo. Los discípulos no terminaban de entender y decían: Señor, muéstranos a Dios, te estamos siguiendo, Jesús, eres un gran maestro, eres un Señor, eres un profeta, haces milagros, sabemos que vienes de Dios, muéstranos a Dios antes de irte. Y Jesús les mira y les dice: no han entendido nada. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que conocer a Jesús. Y si no conoces a Jesús, no conoces a Dios. Esa declaración fue la razón por la que Jesús fue crucificado por los judíos. Porque Él se paró delante de ellos y les dijo: el que me acepta a mí es de Dios, y el que me rechaza a mí no es de Dios. Y les estaba hablando a los religiosos de su época. Y hoy Jesús se para delante de nosotros y nos dice lo mismo. ¿Te dices cristiano? Pues la pregunta es esta: ¿me conoces? Porque no se trata de llevar el rótulo de cristiano, protestante, evangélico, católico, ortodoxo. Se trata de preguntar: el que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Me dirás: pero yo no le he visto a Jesús. No te olvides que Jesús le responde al mismo Tomás, más adelante en el mismo evangelio de Juan: porque has visto, has creído, pero bienaventurados los que creerán sin haber visto. Ese es tema de otro día. Si nosotros proclamamos conocer a Jesús, no porque lo hemos visto físicamente, sino porque tenemos el testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones, y porque hemos creído en la predicación de su palabra, hemos creído en su nombre, y por eso somos su iglesia, la iglesia de Jesucristo, la iglesia cristiana, la iglesia de aquellos que conocen a Dios en Cristo y a Cristo en Dios. Amén. ¿Estamos acá? Entonces, ¿podemos conocer a Dios? Sí. ¿Cómo? En Jesucristo, Dios mismo, que nos reveló al Padre. Eso dice Jesús. ¿Qué dicen los evangelios? ¿Qué dicen los escritores
que inspirados por el Espíritu Santo redactan la historia de Jesús, porque los evangelios contienen tanto las palabras de Jesús como el recuerdo de los evangelistas, ¿verdad? De los escritores, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, escriben lo que recuerdan que fue la vida y los hechos de Jesús. ¿Estamos acá? ¿Sí? Ok. Los evangelios en un sinfín de lugares afirman lo mismo. ¿Quién fue Jesús? Obviamente hoy no tenemos tiempo para analizar los 4 evangelios y todo lo que dicen acerca de Jesús. Así que vamos a comenzar por el más claro, el más frontal, el que nos los dice así directo, Juan. Y Juan comienza su evangelio diciendo esto: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Ya estaba con Dios y era Dios, y además es el creador. El Hijo, Jesús, es Dios. Y para rematarlo, en el mismo capítulo, en el versículo 18, Juan dice: a Dios, hablando del Padre, nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Podemos hacernos la pregunta, una pregunta compleja que no es el tema de hoy, la pregunta que ha llevado a 2000 años de la iglesia a generar una profunda definición en el credo de Nicea en 325, reafirmada y complementada en el credo de Constantinopla en 381 y profesada por toda la iglesia cristiana durante toda la historia. La Trinidad de Dios. ¿Qué es la Trinidad? ¿Cómo explicas la Trinidad? ¿Cómo funciona la Trinidad? No es el tema de hoy, porque los escritores bíblicos lo ponen claro, lo ponen de frente y lo ponen sin complicación. El Hijo es Dios y está con Dios. Es decir, el Hijo no es el Padre no es el Hijo, pero los dos son Dios. Un solo Dios, no son dos dioses. Bienvenidos a la fe cristiana. Hay una explicación teológica compleja, algún día la vamos a ver con calma, pero la cuestión es esta: es un solo Dios en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 1 en 3, 3 en 1. Pero la pregunta de hoy no es dilucidar el misterio de la Trinidad, es dilucidar la pregunta original: ¿se puede conocer a Dios? Si es que hay un Dios, ¿podemos conocerlo? Y los escritores bíblicos nos responden categóricamente sí. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que conoce a Jesús, conoce al Padre. El apóstol Juan, escribiendo su evangelio, dice: Él nos ha dado a conocer al Padre porque Él es Dios y vive en unión íntima con Dios. Podemos conocer a Dios en Cristo. ¿Estamos acá? ¿Amén? ¿Sí? Ok. Marcos ya lo dijo, lo hemos leído al principio. Comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. No lo vamos a ver hoy, pero también les comento que esa palabra evangelio en la versión griega del Antiguo Testamento aparece en Isaías refiriéndose a Dios Padre. Isaías anuncia el evangelio de Dios que llegará por medio del Mesías, y el Nuevo Testamento dice: ese evangelio de Dios es el evangelio de Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo es Dios. ¿Estamos bien? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, las palabras de Jesús. Seguimos con los evangelistas. En Juan 17:22, Jesús está hablando otra vez, está orando y dice así: yo les he dado a conocer la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿A quién le está hablando Jesús? ¿Quién da más? ¿A quién está hablando Jesús? Fuerte, fuerte. No sé. ¿A quién? A Dios, muy bien, a Dios Padre. Jesús está orando por los discípulos antes de partir, se está despidiendo de ellos y hace lo que se llama la oración sacerdotal, todo el capítulo 17 de Juan. Y al orar Jesús dice: yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. El Padre y el Hijo son
uno. Ok. ¿Estamos acá? ¿Sí? ¿Amén? Ok, entonces, ¿por qué es esto importante? Es fundamental, porque responde a la primera pregunta. Se las vuelvo a repetir. ¿Se puede conocer a Dios? Sí, sí. Y eso es algo que tenemos que agarrarnos aquí y aquí, en la cabeza, en el corazón, en el espíritu. Y como cristianos tenemos que entender, podemos conocer a Dios. Dios se ha dado a conocer. No estamos en el mundo a la deriva, no estamos investigando, no estamos resolviendo grandes cosas. Más poéticamente en Romanos 10 el apóstol Pablo escribe, esta es la palabra, no tenemos que preguntarnos quién subirá al cielo para bajar al Mesías y quién bajará a las profundidades para subirlo desde el abismo. Más que predicamos que cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios los levantó de los muertos, serás salvo. Como a Pablo le gusta el trabalenguas, en castellano es bien sencillo. Dios no es un misterio que no podemos resolver, o ni siquiera es un misterio que tenemos que resolver. Dios vino, Él lo resolvió, Él se dio a conocer. El problema es que a veces a nosotros no nos gusta conocerlo a Dios en sus términos y queremos nosotros crear nuestro propio Dios. Y cuando nosotros creamos nuestro propio Dios, ¿qué se llama ese Dios? Fuerte, fuerte, está bien, no sé quién lo ha dicho por ahí, fuerte. Ídolo. El Dios de mi creación es un ídolo, es una extrapolación de mí. En otras palabras, es la mayor manifestación de mi egocentrismo. Me estoy adorando a mí mismo. Estoy adorando al Dios que yo me he fabricado para que me caiga bien. ¿Están siguiendo? ¿Sí? También puede ser el Dios de mi cultura. Puede ser el Dios que me han inculcado. El Dios de mi entorno. En Bolivia tenemos muchos de esos, ¿verdad? ¿Sí? Pero Dios se ha dado a conocer. Y ha dicho, este soy yo. ¿Lo tomas o lo dejas? Yo soy el camino y la verdad y la vida. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Que sean uno como tú y yo somos uno. ¿Estamos acá? Amén. Se los voy a poner un ejemplo bien mundanal. Muchas veces cuando las parejitas se están enamorando por 5, 6, 7, 8 años y luego vienen y se pelean y quieren terminar. ¿Y qué pasa? Es que no me conoce. Soy intolerante a la lactosa y durante 10 años me lleva a tomar helados. No me escucha, no me presta atención. ¿Y qué responde el otro? Es que no es lo que me había imaginado. Yo quería que sea mi mamá en jovencita y bonita, pero había sido una mujer de verdad, hecha y derecha, con sus propias ideas, sus propias aspiraciones, sus propios sueños. No me lo quiere planchar, cocinar y coser. Varoncitos. Muchas discusiones son porque una persona es ella o él y la otra persona no le quiere conocer una extrapolación de lo que se ha imaginado. ¿Sí? Y como seres humanos lo entendemos, no me conoce, ¿sí o no? No me conoce. Porque no podemos agarrar a otra persona y decirle tú eres lo que yo digo que eres, sino que entendemos que es una persona individual, con sus ideas, su voluntad, sus emociones, sus preferencias. ¿Estamos acá? Ahora Dios tiene su voluntad, su propósito, sus sentimientos, su carácter de amor y de justicia y de santidad. Y ese Dios se ha dado a conocer y nos ha dicho, este soy yo, así soy yo.
Este es Dios. Mi invitación es a que entres en una relación amorosa conmigo, a una relación en la que yo soy tu padre, tu amigo, tu consejero, tu ayudador, tu compañero, tu proveedor, tu protector. Pero a cambio, tú debes rendirte a mí. Yo soy Dios, tú no. ¿Estamos acá? ¿Sí? Entonces Dios se ha dado a conocer. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Ya hemos visto el testimonio de Jesús, el testimonio de los evangelios. Veamos qué dice Pablo. Y antes de ver qué dice Pablo, nos acordaremos quién era Pablo. Porque Pablo era un hombre en su época de mucho poder. Pablo estaba avanzando rápidamente en el rango sociopolítico de su entorno. Pablo era parte del partido de poder. Pablo tenía todas las credenciales de un judío de pura cepa y además era ciudadano romano de nacimiento. El ser ciudadano romano de nacimiento en esas épocas te daba una serie de derechos que muy poca gente tenía. No era algo fácil. Muy poca gente en el Imperio Romano podía ser ciudadano romano. De hecho, cuando Pablo en uno de los eventos está hablando con uno de los gobernadores de una de las provincias, que ahorita se me ha ido el nombre, le dice: yo soy ciudadano romano. Y el gobernador le dice: ¿y cómo has hecho? A mí me ha costado una fortuna comprar ese derecho. Y Pablo lo mira y dice: pero yo soy de nacimiento. Tú te lo has comprado, yo soy de nacimiento. O sea, Pablo tenía todo. ¿Me están siguiendo? Tenía todo. Y ese todo que tenía lo estaba usando para un propósito particular: deshacerse de la iglesia. Detestaba a los cristianos. Los veía como una secta separacionista del judaísmo. Y los empieza a perseguir. Y los empieza a sacar. Y él mismo confiesa después: mujeres, niños, ancianos, los arrastraba de sus casas y los metía a la cárcel. Sin piedad. Porque para él eran destructores, eran mentirosos, eran blasfemos. Y ese Pablo un día se encuentra con Jesús en persona y cambia por completo y renuncia a todo eso. Renuncia a su poder, a su fama, a su dinero, a su estatus social y se vuelve un perseguido por la causa del evangelio. Y lo latiguean, y lo escupen, y lo apedrean, y lo rechazan, y lo traicionan. Por la causa del evangelio, porque él conoció a Cristo, porque él vio a Cristo y entendió: puedo conocer a Dios, al Dios que según yo conocía, al Dios que según yo servía y que había estado equivocado. Y ahora conozco a Dios. Y entonces este Pablo da testimonio y escribe en Romanos: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Quiero que veas el juego de palabras después en tu casa entre el versículo 1 y el versículo 3, porque Pablo en el versículo 1 habla del evangelio de Dios anunciado por los profetas, y en el versículo 3 dice que ese es el evangelio de Jesucristo. La historia de Dios es la historia de Cristo. El anuncio de Dios es el anuncio de Cristo. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que es verdad? Dice Pablo: porque Él ha resucitado. Y Pablo no dice Él ha resucitado porque lo escuchó por ahí, sino porque lo vio y le costó todo y lo dejó todo a un lado y fue llamado a ser apóstol de Jesucristo y a cambiar su vida por completo. Y no, su cambio no fue, entre comillas, para bien, en el sentido como ahora pensamos para bien. Fue hacia abajo. Dios no agarró como a Pedro, a Juan
unos pescadores pobres, sin mucha educación, y les dio propósito. Dios agarró a una persona de élite y le quitó todo. Y Pablo estaba chocho. Estaba chocho. Porque conocía a Dios. Entre paréntesis, nos ayuda a recordar y estudiar la vida de Pablo en estos tiempos que vivimos, ¿verdad? Vivimos tiempos duros. Pero por ahí Pablo sabía algo que nosotros no, y por eso andaba feliz con Dios. Y por eso decía, bástate mi gracia, me basta la gracia de Dios. Nos hace bien recordar en este tiempo que a veces nuestra perspectiva humana no es necesariamente la más correcta. Amén. ¿Estamos acá? Continúa Pablo, Colosenses, capítulo 1, hablando de Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 2:16. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Perdón, 1:16. En el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principios, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es el creador de todas las cosas, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. ¿Dónde está la plenitud de Dios? En Jesucristo. Todo Dios, todo. No había ni un pedacito que no se quedó. La plenitud de Dios está en Jesucristo. Colosenses 2:9. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. ¿Está claro? Lo dijo Jesús, lo dicen los evangelios, lo dijo Pablo. Pero no me basta con eso. ¿Qué dicen los otros autores del Nuevo Testamento? Veamos qué dice el autor de Hebreos. Hebreos capítulo 1, la epístola a los Hebreos, autor anónimo. Dios, que muchas veces de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, el mismo Dios que habló antes por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, por medio de Él hizo el universo. Lo hemos visto en Colosenses, lo hemos visto en Juan, lo estamos viendo en Hebreos. ¿Quién creó todo? Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es el Dios creador. ¿Lo dijeron los evangelistas? ¿Lo dijo Pablo? Lo dice Hebreos. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Pueden leer esa frasecita conmigo desde la primera coma? ¿Sí? A la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. La fiel imagen de lo que Él es. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. ¿Quién? El Hijo. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Un par de versículos más. En 1 Corintios, Pablo se está acordando. Empezaremos con el versículo 3. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Aquí Pablo está diciendo lo siguiente, a veces nos perdemos este detalle, es importante. Pablo está escribiendo a los corintios y les está diciendo, cuando yo estaba con ustedes, les enseñé algo que yo también aprendí. Esta enseñanza, está diciendo Pablo en otras palabras, no es mía, no se me ha ocurrido a mí. Es una enseñanza de la iglesia que antecede a Pablo, de las épocas mismas de la resurrección de Jesucristo, del principio mismo de la fe. ¿Estamos acá? Sabemos que Pablo se convirtió al evangelio unos años después, vio a Jesucristo en persona, él ya lo dijo antes, pero aquí Pablo está conmemorando, rememorando, acordándose lo que la iglesia enseña. Y dice así: Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo,
se me apareció también a mí. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Prestadle atención. Pablo está diciendo, ¿saben? Que yo les estoy diciendo que yo he visto a Jesús, que ha resucitado. Y eso es lo que estoy anunciando. Y por eso lo he dejado todo. Lo he dejado todo. Y ustedes saben quién era, les dice Pablo. Me conocían, me tenían miedo. Y ahora saben quién soy y lo que estoy viviendo por el Evangelio. Pero no me crean solo a mí. Porque Pedro dice lo mismo. Y los otros 12 apóstoles dicen lo mismo. Y no solo otros 12, otros 500 también lo han visto y están vivos. Vayan y pregúntenles. Y aparte de esos 500 se les apareció otro grupo también. Lo que Pablo está diciendo es esto a la iglesia en Corinto. El hecho de la resurrección de Jesucristo no es una ocurrencia de Pablo, no es una ocurrencia de Pedro. Es la fe del testimonio de cientos de hermanos que lo vieron al principio. Y después Él ascendió y envió a su Espíritu. ¿Estamos acá? Amén. ¿Cuál es entonces el anuncio número 1 del Evangelio? El hecho de la resurrección de Jesucristo, atestiguado por una gran diversidad de autores bíblicos, quienes los vieron con sus propios ojos y registrado en las Escrituras, y preservado por el testimonio de millones de cristianos a lo largo de la historia, dan fe de su poder salvador y de la presencia del Espíritu Santo en sus corazones. Esto nos da la certeza de que Dios se dio a conocer en Jesús de Nazaret. La iglesia cristiana se sostiene sobre un mensaje fundamental que responde a la pregunta de hoy. ¿Es posible conocer a Dios? Y nosotros decimos sí. ¿Por qué decimos sí? Porque tenemos el testimonio de aquellos que lo vieron resucitado y que dieron su vida por ese testimonio, que murieron diciendo yo lo vi y no me voy a retractar, y que a partir de ellos durante 2000 años personas a lo largo del mundo han seguido dando el mismo testimonio. Él vive, Él es real, yo lo conozco y estoy dispuesto a morir por Él. No solamente en el pasado, en el presente. Hace no mucho en el Medio Oriente había un grupo llamado ISIS. ¿Han escuchado de ISIS, no ve? Que estaba decapitando, ahogando, torturando personas. Y simplemente les decían, renuncia a Jesús. Y la respuesta era no. No. El testimonio de los apóstoles que lo vieron, el testimonio de la iglesia que lo preservó, y el testimonio de la iglesia hoy que dice, Él está vivo, Él es real, yo lo conozco, y como decía el apóstol Pablo en Romanos 8, su espíritu le da seguridad a mi espíritu de que soy hijo de Dios. ¿Es posible conocer a Dios? Sí. Y esa es la primera buena noticia del Evangelio. Dios es real y lo puedes conocer. Amén. ¿Nos ponemos de pie? Las próximas 4 semanas vamos a ver otras 4 buenas noticias acerca del Evangelio. Me voy a poner mi mascarita. Vamos a ver otras 4 buenas noticias. Porque hemos empezado con esta pregunta: ¿qué es el Evangelio? Y hemos dicho, el Evangelio son buenas noticias. Y hemos dicho, excelente. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? ¿Qué son esas buenas noticias? Hoy hemos respondido a la primera buena noticia. Dios es real y lo puedes conocer. ¿Cómo? Conociendo a Jesucristo. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Cristo. Y si conoces a Cristo, conoces a Dios. Amén. Así que te quiero hacer una invitación.
Si has estado buscando a Dios, si sientes que aún no lo has conocido, la respuesta de Jesús a Felipe sigue siendo verdadera. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hoy te invito a que le abras tu corazón y lo conozcas a Él. No es difícil, no tienes que subir a la punta del cerro ni meterte al fondo del lago. Simplemente tienes que decirle: Señor, yo te creo. Yo creo en tu resurrección. El hecho de que tú resucitaste me demuestra que no era un charlatán, que venció a la muerte, que vive para siempre y que en Él puedo conocer a Dios. Les voy a pedir a todos que por puro respeto cerremos los ojos un minuto y agachemos nuestra cabeza. Yo quiero orar contigo. Si estabas buscando a Dios, hoy tienes la oportunidad de encontrarlo, de entregarle tu vida a Cristo. Y si ya le entregaste tu vida a Cristo, pero no entendías que eran buenas noticias y estabas pensando que era cualquier otra cosa, quiero invitarte a que hoy recuerdes que entregarle tu vida a Cristo son buenas noticias. Y la primera de esta noticia es que tú puedes conocer a Dios. Así que cerremos los ojos, agachemos nuestras cabezas. Y te voy a pedir que en tu corazón, en tu lugar, puedas orar a Dios conmigo. Y podamos decirle: amado Padre, te doy gracias el día de hoy. Gracias porque tú no eres un Dios que se apartó, que dejó el mundo a la deriva. Tú eres un Dios que se dio a conocer. Tú eres un Dios que irrumpió en la historia y se reveló tal y como es, en la plenitud de su ser. Nos mostró el camino, nos enseñó la verdad y nos dio vida. Hoy queremos entregarte nuestro corazón. Queremos recibir esa vida, aprender esa verdad y andar en ese camino. Qué hermosa noticia saber que no tenemos que estar por el mundo buscando, preguntándonos, saber que tú te diste a conocer. Tú abriste tu libro y nos dijiste: aquí estoy. Señor, hoy te entregamos nuestra vida, todo nuestro ser. Permítenos conocerte a ti. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Y que sepamos que somos hijos tuyos, porque tú nos has amado. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Vamos a seguir viendo más buenas noticias las próximas semanas. Hoy vete animado, sabiendo que puedes conocer a Dios. Hola, soy Diana, soy parte del directorio de Génesis Cochabamba y te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Génesis Cochabamba, donde podrás disfrutar de todo nuestro contenido.